Bien, hola, buenas tardes. Estamos aquí una vez más, mis queridos hermanos, mis amigos de la fe y todos aquellos que se están sintonizando en esta bella tarde, como es viernes 18 de octubre del 2019. Es un gusto, mis queridos hermanos, compartir con cada uno de ustedes esta programación, como es el poder de la palabra de Dios. Estamos aquí sintonizando todo, observando y chequeando que todo salga bien para la gloria y honra de nuestro amado Señor Jesucristo. Bien, en esta bella tarde vamos a iniciar, mis queridos hermanos, entonces con la oración. Y te voy a pedir, mi querido hermano, como todos los días viernes, que desde el lugar donde tú te encuentres, me ayudes también en oración, mis queridos hermanos, para que el santo nombre de nuestro amado Señor Jesucristo sea glorificado hoy y por los siglos de los siglos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos hoy delante de ti, Padre Santo, a pedirte, Padre Santo, que tú nos bendigas con esas bendiciones de lo alto, Padre Santo, reconociendo nosotros que somos tus hijos y que estamos aquí en la tierra, Padre eterno, porque sin ti nada podemos hacer. Padre Santo, gloria y honra a tu nombre. Gracias por este bello día. Gracias por este tiempo de bendición que tú quieres compartir con tus hijos, con nuestros hermanos de la fe y con la presencia de nuestro amado Señor Jesucristo a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Danos, Señor, esa revelación que necesitamos día a día para conocerte cada vez más y más, Señor, a ti. Oh Padre Santo, Rey de la Gloria, bendito seas hoy por la eternidad. Bendice a cada hermano, cada hermana, cada amigo que se esté sintonizando en esta programación a través de las redes sociales, Padre eterno, y que esta programación llegue a las diferentes partes del mundo según sea tu santa voluntad. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que podamos entender y comprender de tu santa palabra, de tu santa voluntad. Quedamos bendecidos en esta bella tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Para tu gloria, Señor, lo hacemos. Amén y amén. Sea bendito el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, antes de iniciar esta programación en esta bella tarde, quiero saludar a mis hermanos, mis coidiarios de la fe, a mis consiervos, como es el pastor Luis Rodríguez, que desde Estados Unidos ya se encuentra hoy aquí en el Ecuador y hoy está viajando precisamente hacia la ciudad de Guayaquil, donde nosotros estamos transmitiendo, mis queridos hermanos. Un saludo también para mi hermano Jorge Ortega, ojalá que también se encuentre ya aquí en esta bella tierra, bendecida por el Señor, como es el Ecuador. A mis hermanos de la radio Cristo es Poder, allá en Cotopaxi, porque sé que ellos están aprendiendo y acercándose cada vez más al Señor a través de esta programación, a través de estas enseñanzas, mis queridos hermanos. Un saludo desde acá de la ciudad de Guayaquil a la preciosa provincia del Cotopaxi en nuestra nación. Así también dar saludos a aquellos hermanos que se encuentran y que nos han enviado saludos también y nos sintonizan desde la Argentina, nos sintonizan desde Cuba, nos sintonizan desde Brasil, desde el Perú, de España y de Italia y de algunos lugares, mis queridos hermanos. Un saludo también a aquellos hermanos en el continente africano que están exponiendo su vida por hacer la obra de Cristo y predicar su santa palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, bendícelo, Padre Santo, a cada uno de ellos, para tu gloria, Padre eterno. Ten misericordia y que la gracia del Señor Jesús esté siempre con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Sea bendito el nombre del Señor. Bien, mis amados hermanos, en el transcurso de este año 2019, a partir del mes de enero, hemos compartido, sin duda alguna, el estudio de una manera minuciosa, exhaustiva, como debe enseñarse la palabra de Dios, el Evangelio de Juan. Y hoy, viernes 19 de octubre, vamos a terminar este precioso estudio del Evangelio de Juan en el capítulo 21, que es el último capítulo que nos queda por ver, mis queridos hermanos.
del 1 en adelante. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, vamos a empezar, mis queridos hermanos, ¿sí? Voy a darle lectura al capítulo 21 del Evangelio de Juan. No sin antes saludar a cada uno de mis hermanos que ya se están conectando. Me disculpan si de pronto no los puedo saludar a todos, que la cámara está un poco lejos, pero de aquí podemos observar, mis queridos hermanos, cómo ya se están sintonizando y sumando a la programación el poder de la palabra de Dios, porque quieren aprender más de nuestro Señor Jesucristo. Quieren acercarse cada vez más a Él a través de estas enseñanzas, mis queridos hermanos. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Capítulo 21 del Evangelio de Juan, que es el último capítulo que nos toca ver en esta tarde. Sea bendito su nombre. La poderosa palabra de Dios nos dice en esta tarde y nos enseña. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberíades y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Versículo 4 dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron, y ella no la podían ya sacar, porque la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó esto, que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se la había despojado de ella, y se echó Pedro al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de los peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompía. Les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor Jesús. Bendita palabra de Dios. Bien, mis queridos hermanos, voy a detenerme hasta aquí. Luego continuamos leyendo los otros versículos, pero quiero decirles que este evangelio, este libro del Evangelio de Juan, disculpando la letra, mis queridos hermanos, del Evangelio de Juan, nosotros podríamos decir en esta bella tarde muchas cosas. Sin duda alguna, en el transcurso de estos meses, desde el mes de enero de este año, que llevamos justo 10 meses estudiando el Evangelio de Juan y que hoy lo terminamos en el capítulo 21, nos ha dejado muchas enseñanzas, nos ha dejado muchas experiencias, pero sobre todo nos ha dejado mucha bendición y edificación para nuestras vidas. Y yo aspiro y espero, mis queridos hermanos, que esta palabra en todo este tiempo que hemos estado aprendiendo, tú conmigo y el Señor Jesucristo aquí en medio de nosotros, a través de su Santo Espíritu, tú estés compartiendo esta palabra, mis queridos hermanos. Tú estés también compartiendo estas enseñanzas que el Señor en su divina misericordia nos ha inquietado a través del Espíritu Santo de Dios, para que hoy culminemos el estudio
de este precioso evangelio como es el Evangelio de Juan. Un libro realmente extraordinario donde se expone la vida y la deidad de Cristo. Cómo Cristo dejó su gloria junto con el Padre por nosotros. Se hizo hombre y se encarnó en un niño, en un ser humano, para hoy darnos la salvación y la vida eterna. Sea bendito su nombre. Bien, mis queridos hermanos, haciendo un resumen rápidamente sobre este precioso Evangelio de Juan, podríamos nosotros decir lo siguiente: que en el Evangelio de Juan nosotros encontramos en primer lugar el prólogo. El prólogo, mis queridos hermanos. El prólogo que se manifiesta en la encarnación del Hijo de Dios. Vamos a escribir aquí. La encarnación de Jesús. Mis queridos hermanos. Y eso lo encontramos nosotros, mis queridos hermanos, en el capítulo 1. Capítulo 1, del 1 al 18. Vean. Entonces, haciendo un resumen de lo que estamos viendo, vemos que en el capítulo 1, del versículo 1 al 18, encontramos la encarnación de nuestro amado Salvador Jesucristo, mis queridos hermanos. Continuando, podríamos decir, mis queridos hermanos, que luego tenemos la introducción de este bello libro. También en el capítulo 1, del versículo 19 en adelante, hasta que termine el capítulo 1, es decir, versículo 51. Encontramos la introducción de estas bellas enseñanzas del Evangelio de Juan. Luego tenemos, mis queridos hermanos, yo quiero por favor que tú vayas anotando, mis queridos hermanos, porque vamos a borrar, porque hay mucho de qué hablar sobre este bello Evangelio en que hoy terminamos en el capítulo 21, mis queridos hermanos. Encontramos en un tercer lugar los testimonios. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Que sea el poder del Espíritu Santo actuando en cada uno de ustedes y de este su servidor. Encontramos aquí los testimonios de las obras que hizo nuestro Señor Jesucristo, de sus palabras de Cristo. Y eso lo encontramos, mis queridos hermanos, del capítulo 2 al capítulo 12. Encontramos entonces los testimonios, las obras y las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 2 al capítulo 12, mis queridos hermanos. Como cuarto lugar, podríamos decir también que encontramos los testimonios a los testigos. Encontramos los testimonios, los testigos, los discursos y el aposento alto de Cristo, mis queridos hermanos. Y eso lo encontramos en el capítulo 13 al capítulo 17, mis queridos hermanos, del Evangelio de Juan. Un quinto lugar podríamos anotar que encontramos también los testimonios que dio nuestro amado Señor Jesucristo al mundo. Y eso lo evidenciamos, mis queridos hermanos, de los testimonios al mundo, del capítulo 18 al capítulo 20. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Y luego tenemos la glorificación. Glorificación de Jesucristo en el capítulo 21, que es lo que vamos a ver en esta tarde. La glorificación de nuestro amado y único soberano Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores y Señor de mi vida. Capítulo 21, la glorificación de Jesucristo, mis queridos hermanos. Podríamos nosotros también decir que en el capítulo 1, del verso 1
al 8, mis queridos hermanos, donde encontramos la encarnación de nuestro amado Señor Jesucristo, que del capítulo 1 al capítulo 12 encontramos la luz que nosotros necesitamos en nuestras vidas. La luz que es Cristo. Aleluya. También nosotros podríamos decir, mis queridos hermanos, que en los testimonios y los testigos y discursos y el aposento alto, que va del capítulo 13 al capítulo 17, también encontramos el amor de Cristo por ti, por mí y por la humanidad, mis queridos hermanos. Se evidencia sin duda alguna su amor. Sea bendito su nombre. También se evidencia cuando Jesucristo da testimonio al mundo en el capítulo 18 al capítulo 20, la vida, mis queridos hermanos. La vida de Jesucristo y la vida de sus verdaderos discípulos. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Sea bendito su nombre. Bien, mis queridos hermanos, vamos a ver, ahora sí, cuando han transcurrido cerca de 15 minutos, el capítulo 21 del Evangelio de Juan, la glorificación de Jesucristo en nuestras vidas. Sea bendito su nombre. Gloria a Dios. La glorificación de Jesucristo, nuestro amado y único Salvador. Nosotros aquí encontramos, mis queridos hermanos, algunas cosas importantes en este capítulo. Vamos a anotar aquí. Muchas cosas importantes, ¿no? Muchas cosas importantes que es necesario que nosotros en esta tarde conozcamos, mis queridos hermanos. En primer lugar, tenemos lo que acabamos de leer, la experiencia de pescar en el mar de Tiberíades, o también llamado mar de Galilea. Vamos a poner aquí, 1. La pesca en el mar de Galilea. Galilea, o también llamado Tiberíades. Podremos nosotros aquí, mis queridos hermanos, en la pesca, en el mar de Galilea, mis queridos hermanos, se revela cómo el Señor Jesucristo, ¿verdad?, tiene que estar en nuestras voluntades. Se revela la voluntad de Cristo. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Se revela entonces en la pesca milagrosa del mar de Galilea, o llamado también Tiberíades, la voluntad de Cristo que debe primordial en tu vida y en la vida, mis queridos hermanos. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Esta revelación tiene que darse, mis queridos hermanos, día a día, cuando nosotros tenemos esa relación con nuestro amado Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo de Dios, porque es el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda e intercede, porque nosotros no sabemos orar, mis queridos hermanos. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, podríamos nosotros aquí decir, mis queridos hermanos, se revela cómo el Señor se encuentra también en nuestros corazones. Se revela la voluntad en nuestros corazones. La voluntad de Cristo, mis queridos hermanos, debe estar en nuestros corazones, en nuestra vida. También tenemos, y podemos observar, mis queridos hermanos, el anuncio de la muerte de Pedro. La muerte del apóstol Pedro, que esto lo veremos nosotros más adelante. Pero ¿qué también podemos observar, mis queridos hermanos? Les voy a dar lectura al capítulo 21, verso 1. Dice, versículo 1 y 2. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberíades y se manifestó de esta manera.
estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos, mis queridos hermanos. Nosotros podemos observar en estos dos primeros versículos, mis queridos hermanos, cómo existe aquí un grupo de fieles al Señor, un grupo de discípulos, mis queridos hermanos. Vamos, y entre ellos encontramos que dice, lo nombra a Simón Pedro. En el versículo 2 del capítulo 21 del Evangelio de Juan, dice, estaban juntos Simón Pedro. Vamos a ponerlo aquí. Existía un grupo de discípulos, entre ellos el primero que es nombrado es Pedro, ¿verdad? Y si nosotros recordamos, ¿quién era Pedro? Pues Pedro era un fiel al Señor, un ferviente que lo amaba al Señor Jesucristo. Pero era muy impulsivo, era fuerte, ¿verdad? Pero estaba débil en la fe. Recordemos que Pedro días atrás había negado a nuestro Señor Jesucristo y ya lo vimos nosotros en enseñanzas anteriores. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Saludo a todos los que se están conectando, mis queridos hermanos. Entonces, Pedro, como era intrépido, ¿verdad? Se encuentra dentro de este grupo singular de discípulos que tenía nuestro Señor Jesús. También nos nombra en el versículo 2 que se encontraba Tomás. Tomás, el incrédulo. Tomás llamado el Dídimo, mis queridos hermanos. El incrédulo. Y observamos y nos podemos dar cuenta cómo era la vida de este personaje, la vida de Tomás. Sin duda alguna, era un discípulo que tenía dudas. Era escéptico, pues a él se le atribuye aquella frase, ver para creer. Porque recordemos que cuando nuestro Señor Jesucristo se le presenta, ¿verdad?, a sus discípulos, la primera vez que se le presenta, no se encontraba el apóstol Tomás, o también llamado Dídimo. Como él no lo vio en primera instancia, no lo tocó, no puso sus dedos sobre las llagas de nuestro Señor Jesucristo y sobre los orificios donde le pusieron los clavos en sus manos, no creyó. Y esto ya dice, si no veo las heridas de su cuerpo, no creeré. Vean, tenemos entonces cómo era Tomás. También nos dice el versículo 2 que estaba el discípulo Natanael. Natanael, un discípulo del Señor, otro pescador, mis queridos hermanos, que en primera instancia él comenzó a dudar, un tipo observador, comenzó a dudar del Señor. Recordemos que Natanael, cuando su hermano, sus amigos, Juan, va y lo busca y dice, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Porque ya le habían dicho que habían encontrado al Mesías, que era Jesús, que había nacido en Nazaret. Mis queridos hermanos, y Natanael, de forma dudosa, dice, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? En versículos anteriores, que ya vimos, mis queridos hermanos. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces Natanael, que era un hombre observador, impetuoso, pero dudó al principio. Y también encontramos aquí, dice, que estaban los hijos de Zebedeo. Los hijos de Zebedeo, que sin duda alguna se refería a Juan y a Santiago. Juan y Santiago. Los hijos del trueno, como se les llamó también. Mis queridos hermanos. Les decía entonces que cuando vinieron a pescar, como dice el versículo 1, al mar de Galilea, o también llamado al mar de Tiberíades. ¿Por qué decimos esto, mis queridos hermanos? 1. Vamos a ponerle la pesca, porque muchas veces ellos hicieron pesca milagrosa, ¿verdad? Y aquí no fue la excepción. También se manifestó el poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La pesca milagrosa. Antes que nuestro Señor Jesucristo ascendiere al Padre.
la pesca milagrosa, mis queridos hermanos. Para ello les voy a invitar que busques rápidamente el Evangelio de Mateo, capítulo 28, ¿verdad? Sus últimos versículos, concretamente el versículo 16. Vamos rápidamente. Mateo 28, versículo 16. Mateo 28, versículo 16, mis queridos hermanos. Así dice la poderosa palabra de Dios. Versículo 16, capítulo 28 del Evangelio de Mateo. Nos dice así la poderosa palabra de Dios. (28:16) Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Vean, a pescar al mar de Galilea, también llamado Tiberíades, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Qué es esto cuando dice aquí la palabra de Dios? Les había ordenado. Mis queridos hermanos, recordemos que en este mismo lugar, en el mar de Galilea, o el mar de Tiberíades, en la región de Galilea donde existía el mar que toma el mismo nombre, nuestro Señor Jesucristo había llamado a sus primeros discípulos, mis queridos hermanos. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, vamos rápidamente a buscar. Mateo capítulo 4, verso 18 al 22. Capítulo 4 de Mateo, vamos rápidamente. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Capítulo 4 de Mateo, versículo 18 al 22. Así nos dice la poderosa palabra de Dios. Andando Jesús en el mar de Galilea, vean mis queridos hermanos, andando Jesús en el mar de Galilea, junto al mar, versículo 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red al mar porque eran pescadores. Versículo 19 dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Aleluya. Sea bendito el nombre del Señor Jesús y su palabra, que son vida para ti y para mí, mis queridos hermanos. Entonces, en el mar de Galilea, Jesucristo llama a sus primeros discípulos, mis queridos hermanos, como fue el apóstol Pedro y el apóstol Andrés, que eran hermanos. Luego dice en el versículo 20, ellos entonces, dejando al instante las redes, los siguieron. Ellos no esperaron dos veces, mis queridos hermanos. Siguieron a Cristo, como tú en esta tarde y este servidor indigno del Señor, debemos seguir a nuestro amado Señor Jesucristo todos los días de nuestra existencia, haciendo su santa voluntad en nuestras vidas, en nuestros corazones, mis queridos hermanos. Versículo 1 dice, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, dice. Llamó a dos discípulos más nuestro Señor Jesucristo. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Así debemos ser nosotros, mis queridos hermanos. Yo te cuento rápidamente el testimonio cuando alguien vino a mi vida, mis queridos hermanos. Como es el siervo Clever Arroyave, mi consiervo, pastor muy amado Clever Arroyave, fue a mi casa hace más de 10 años, mis queridos hermanos, a darme la palabra de Dios. Yo todavía no conocía del Señor. Y Él en ese instante, en ese mismo día, me hizo la siguiente pregunta. ¿Quieres aceptar a Cristo en tu vida? Mis queridos hermanos, y mi respuesta fue como los discípulos que acabamos de leer en estos versículos. Dejé todo y le dije sí. Y desde ese día, desde esa fecha, mis queridos hermanos, lo sigo al Señor. Tratando siempre de hacer su santa voluntad, ya no la mía, sino la de nuestro Señor Jesucristo, y que la encontramos en la bendita palabra de Dios. En este precioso libro, mis queridos hermanos, nosotros la encontramos, la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Sea bendito su nombre.
Gloria a Dios. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros observamos aquí, en estos versículos, que el mismo lugar donde el Señor Jesús se le había manifestado a sus primeros discípulos, también se le manifiesta al final, antes de ascender al Padre Eterno. De así son los misterios y la grandeza y el poder de nuestro Señor Jesucristo, que lo encontramos en la bendita palabra de Dios, mis queridos hermanos, y que sea el Espíritu que nos revele hoy, todos los días, cuando escudriñamos y nos acercamos al Señor Jesucristo a través de su palabra, mis queridos hermanos. Estamos terminando el día de hoy, viernes 18 de octubre, el precioso estudio del Evangelio de Juan. Un libro realmente extraordinario, donde queda evidenciada la deidad de Cristo. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria al Señor en esta tarde, mis queridos hermanos? Dale gloria al Señor, a nuestro amado Señor Jesucristo, por siempre y por la eternidad. Bien, mis queridos hermanos, hemos visto cerca de estos 30 minutos, un resumen rápidamente, mis queridos hermanos, y solo hemos analizado unos pocos versículos. Pero ahora quiero que prestes mucha atención, mi amado hermano, amigo que me estás escuchando, porque esta palabra también es para ti, a pesar que todavía no aceptas a Cristo en tu vida. Pero también es para ti esta palabra, mi querido amigo que me estás viendo, mi querida amiga, que aún no conoce de la gracia, del poder y de la gracia y de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver estos 30 minutos que nos falta, mis queridos hermanos, la revelación que nos da el Espíritu Santo para nuestras vidas ahora. Sea bendito su nombre. Vamos al versículo 1. Dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Gloria a Dios. Jesucristo se manifiesta a sus discípulos día a día, mis queridos hermanos. Dice que después de esto, es decir, después de aquella manifestación, nuevamente se manifiesta Jesucristo, y así debe manifestarse ahora en tu vida, si tú realmente estás haciendo la voluntad del Señor Jesús en tu corazón, en tu vida, mis queridos hermanos. Para que nuestro Señor Jesucristo se manifieste a sus hijos, se manifieste a sus hombres y mujeres fieles a su palabra, a su voluntad, mis queridos hermanos. Versículo 2 nos dice: estaban juntos Simón, llamado Pedro, Tomás, Natanael y dos y más de sus discípulos, dice, ¿verdad? Podemos observar y cómo el Espíritu Santo de Dios nos da la revelación que los discípulos, los hermanos de la fe, deben estar juntos, mis queridos hermanos, siempre apoyándose uno al otro, mis queridos hermanos. Sea bendito su nombre. ¿Tú te estás reuniendo realmente con verdaderos cristianos? ¿O te reúnes cristianos solamente cuando vas a la congregación, cuando vas a la casa de oración, y los otros días te reúnes con tus amigos a hacer lo que hacías antes, mis queridos hermanos? Y te recuerdo que tú ya eres una nueva criatura, pues las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas a través del poder del Espíritu Santo de Dios que nos ha dado Jesucristo antes de ascender a los cielos, mis queridos hermanos, en el lugar de cerca del mar de Galilea, mis queridos hermanos. Sea bendito su nombre. Versículo 3 dice: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Para eso nos ha llamado el Señor, mis queridos hermanos, para ir a pescar almas. Para ir a pescar almas. Nuestra preocupación, nuestra obra, como hemos visto en clases anteriores, mis queridos hermanos, es la pesca milagrosa, pero de almas que todavía no conocen de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro deber, ir a pescar almas para Cristo. Días atrás, vi una lectura, una leyenda que dice, y tiene mucha razón: el pastor no debe preocuparse, decía esta lectura, de llenar la congregación,
de llenar, unos dice la iglesia, debe preocuparse de llenar el cielo con las almas que aún no conocen del amor de Cristo. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Entonces dice que Pedro les dijo, voy a pescar. Y los otros le dijeron, nosotros vamos contigo. Y ellos fueron, dice el versículo 3 del capítulo 21 del Evangelio de Mateo. ¿Y qué pasó esa noche? No pescaron nada. ¿Y sabe por qué no pescaron nada? Porque no tenían a Jesucristo todavía, ni en su corazón, ni en su vida, ni en su mente. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. No tenían a nuestro Señor Jesucristo todavía con ellos. Si me permites, mi hermano, voy a borrar esta parte para seguir con la enseñanza. Estamos ya viendo las revelaciones que nos da el Espíritu Santo de Dios en este último capítulo del Evangelio de Juan, como es el capítulo 21. Entonces, no pescaron nada en esa noche. No pescaron nada. ¿Y sabes por qué? Porque no tenían de Jesucristo. No sabían quién era todavía Él. Pues no estaba Jesús aún en sus vidas. No habían pescado nada, mis queridos hermanos, porque no estaba Jesucristo aún en sus vidas. Pero yo estoy seguro, mi querido hermano de la fe, mi hermana que me estás escuchando, que Jesucristo ya está en tu vida, ya está en esa circunstancia que estás pasando, que estás atravesando. Y es Él que te va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento humano, te va a dar la fortaleza y la inteligencia para que ese inconveniente, para que ese problema, para que esa circunstancia, tú la puedas superar. Porque Cristo vive ya en nosotros a través de su Santo Espíritu. Porque es más grande quien vive en nosotros que el que vive en este mundo, mis queridos hermanos. Que fue derrotado hace más de 2000 años por Jesucristo allá en la cruz. Sea bendito su nombre. Rey del cielo y de mi corazón. Versículo 4 dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Vean, sus discípulos no sabían que era Jesús. Así nos dice el versículo 4. No sabían que era Jesús. No sabían que era Jesús. Tú sabes que Jesús en esta tarde, cuando son cerca de las 17 horas con 40 minutos, un viernes 18 de octubre, Jesucristo te está hablando a tu vida. Amigo y amiga, que me estás observando, que estás escuchando esta bella enseñanza y que no has aceptado a Jesucristo realmente en tu corazón. O que de pronto lo has aceptado en parte o lo has aceptado a media. Eso no vale. O lo aceptas o no lo aceptas. O te conviertes o no te conviertes y te vas al mundo. ¿Conoces realmente que Jesucristo está obrando en tu vida? Dice el versículo 4, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Hoy te puedo garantizar, te puedo afirmar que el propio Jesucristo te está hablando a tu vida a través de la palabra de Dios. Mis queridos hermanos. Y su servidor, el pastor Alex, simplemente es un instrumento que el Señor utiliza para que esta palabra llegue a tu vida y edifique tu existir, edifique tu caminar y vengas a los pies de Cristo, humillado en humildad, mis queridos hermanos, haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo en todo momento y en todo lugar. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Sea glorificado en esta tarde y por la eternidad. Gloria a Dios. Versículo 5 dice, y les dijo Jesucristo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron no. Mire cómo nos trata el Señor Jesucristo.
a sus discípulos, a sus amigos que habían compartido con él gran parte de su vida, más de 3 años y medio. Luego que se le aparece cuando resucita en gloria, le dice: hijitos, mire cómo nos trata con amor. Tú tratas con amor a tu prójimo. Mi querido hermano, esposo que me escucha, tú tratas con amor a tu esposa. Padre que me escucha, madre que me escucha, tratas con amor a tus hijos. Jefe que me escuchas, que tú tienes a tu cargo un grupo de personas que los lideras. Jefe o alguna autoridad en algún lugar, tratas bien a tus empleados. Los tratas bien. Pastor, consiervo que me estás escuchando, tratas bien a los consiervos tuyos en la congregación y en la casa de oración. Tú te preocupas realmente cuando ellos faltan. Los llamas por teléfono a ver qué es lo que sucede cuando ya no van 4 o 3 días, una semana. O los visitas en su hogar. Queridos hermanos, así debe ser la vida de un verdadero hijo de Dios, mis queridos hermanos. Y tratar como Jesucristo trataba a sus discípulos. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron no. Verso 6 dice: y Jesucristo les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¿Y qué hicieron los discípulos? Le obedecieron. Entonces, mis queridos hermanos, tú en esta tarde, Jesucristo te está hablando que debes obedecerlo. Obedecer. ¿Para qué? Para que esa bendición de peces, para que esa bendición, para que esa oración, para esa petición que tú le estás pidiendo a nuestro Padre Eterno, con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, se dé, mis queridos hermanos. Para que te dé las bendiciones. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Obedecer. Sus discípulos le obedecieron cuando nuestro Señor Jesucristo dijo: echad las redes a la derecha y hallaréis. Entonces ellos lo hicieron, ellos le obedecieron a Jesucristo y ya no podían sacar la red por la cantidad de peces que había en esa red. La bendición que nuestro Señor Jesucristo le dio a sus discípulos y ellos no lo sabían. Ellos no lo sabían. Esas mismas bendiciones que están allí, mis queridos hermanos, y que tú todavía no sabes que están allí, solo están que tú las cojas. Tú las atesores realmente en tu corazón, obedeciéndole en la palabra, obedeciéndole en la obra que nuestro Señor Jesucristo quiere que hagamos en este tiempo, mis queridos hermanos. Las bendiciones te llegarán a tu vida como lluvia si tú realmente obedeces la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo que está aquí en la Biblia, mis queridos hermanos. Versículo 7 dice: entonces aquel discípulo a que Jesús llamaba le dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Pedro oyó eso, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Vean, habíamos dicho que Pedro era impetuoso, que era intrépido, por emoción. Pura emoción de Pedro en estos versículos, mis queridos hermanos. Sabiendo que era Jesucristo, que estaban ellos en la barca, nos cuentan los otros evangelios, que ya lo hemos estudiado en meses anteriores, como él se echa hacia el mar y dando unos pasos, ¿verdad? Él camina también sobre el mar como estaba caminando Jesucristo. Pero luego las olas, los vientos, ¿verdad? Y el ruido de las olas lo inquietaron a Pedro. Comenzaron a venir en su vida las preocupaciones, las circunstancias, se acordó de los problemas. Muchas veces, muchos discípulos del Señor viven como pasó Pedro cuando estaba en el mar caminando. Se inquietan por el Señor, por hacer su obra, pero muchas veces lo hacen por emoción. Y cuando van a hacerlo, según las circunstancias adversas en ese momento, retroceden. Y Pedro se comenzó ¿a qué? A hundir. Y tu fe también se comienza a hundir, mis queridos hermanos. Pero si tú tienes realmente a Jesucristo, que es la roca que debe primordiar en tu vida,
Porque Jesucristo, mis queridos hermanos, cuando nos da el Espíritu Santo de Dios, debe predominar el amor, el dominio propio y el poder. Mis queridos hermanos. Porque no hay nadie como el Señor Jesús. Porque no hay nadie como el Espíritu Santo de Dios. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Versículo 9 dice, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Vean, una vez que terminaron los discípulos de pescar y llevar todas las redes llenas de peces, cuando llegaron a la orilla, ¿qué encontraron? Dice que encontraron brasas, es decir, candela, y encima de ellas había pez, ¿verdad? Y pan. Había provisiones. Habían provisiones. Y esas provisiones, mis queridos hermanos, van a estar en tu vida si tú lo obedeces la bendita palabra de Dios. Esa provisión te va a dar el Señor si tú realmente haces su voluntad. Y las cosas que tú necesitas, tus necesidades, vendrán por añadidura. Las bendiciones de Dios, las bendiciones de nuestro Padre Eterno, las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador, a través del poder del Espíritu Santo de Dios, porque tú lo obedeces. Y si tú le obedeces, vendrán las provisiones a tu vida. Vamos al versículo 12, dice, les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Mira la invitación que nos hace el Señor Jesús. Nos dice, ven, venid, dice, venid. ¿Qué más dice el versículo 12? Venid y comed. Venid y comed. Hoy Jesucristo te dice, mis queridos hermanos, ven a hacer la obra bendita del Señor Jesús. Ven, ven y come esta bendita palabra para que tu vida sea bendecida y para que el Señor Jesús te dé las provisiones que tú necesitas en tu familia, en tu lugar de trabajo, mis queridos hermanos. Porque Él es poderoso, invencible y no hay nadie como Él. Obedeciendo, vendrán las bendiciones, vendrá la provisión. Y Jesucristo te dice en esta tarde, ven y come. Hoy estamos alimentándonos de la bendita palabra de Dios y de la revelación que nos da el Espíritu Santo a través de esta enseñanza en el programa El Poder de la Palabra de Dios, que hoy terminamos el estudio del Evangelio de Juan, mis queridos hermanos. Sea bendito su nombre. Vamos al versículo 13. Dice, al 14. Y esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Nuestro Señor Jesús, mis queridos hermanos, se van a manifestar 1, 2, 3 y cuantas veces Él quiera en tu vida, si tú realmente le obedeces. Mis queridos hermanos, si tú realmente estás en la voluntad del Señor Jesús y tu corazón se inquieta a hacer su obra, allí el Señor se va a manifestar cuantas veces Él quiera, mis queridos hermanos. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Verso 15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Versículo 17, le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Por tercera vez, el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Mire que le dice en 3 ocasiones,
apacienta mis ovejas. Y si nosotros notamos y observamos aquí, mis queridos hermanos, ¿verdad? Que el Señor no lo llama al apóstol Pedro por su nombre Pedro, le dice Simón. Versículo 16, versículo 17, perdón, desde el versículo 16, perdón, desde el 15, 16, 17, le dice, Simón, apacienta mis ovejas. Simón, apacienta mis corderos. Simón, apacienta mis ovejas. Le dice Simón, no lo llama por Pedro. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Yo me hacía esta pregunta hace un par de días atrás mientras estudiaba el Evangelio de Juan, el capítulo 21, y el Señor me daba a través de su Santo Espíritu la respuesta, mis queridos hermanos. Cuando se encontraba con el nombre de Simón, aún no tenía el Espíritu Santo de Dios. Pero una vez que lo tuvo este apóstol llamado Simón, que luego se llamó Pedro, ¿verdad, mis queridos hermanos? Que quiere decir piedra en el griego. Dice la palabra de Dios que aún con su sombra sanaba este apóstol. Porque comenzó a hacer de ahí en adelante, desde el aposento alto, desde el día de Pentecostés, de que el Espíritu Santo se le manifestó a Pedro y a los demás discípulos, comenzaron a obedecerle realmente a nuestro Señor Jesucristo y a hacer su santa voluntad. Y la provisión vino, y las bendiciones llegaron, y los milagros tremendos que hacían estos discípulos, fieles a Dios, mis queridos hermanos, fieles a Dios. Apacienta mis ovejas. Esto es, mis queridos hermanos, amor a la obra de Cristo. Amor a la obra que nos dejó el Señor. ¿Tú tienes amor a la obra de Cristo? Mis queridos hermanos, tú eres un hijo de Dios. Tú te dices que eres hijo de Dios. Tú dices que eres cristiano. Anda y apacienta las ovejas. Anda y haz la obra de Cristo, pero con amor, con el poder que te da el Espíritu Santo. ¿Cómo puedes obtener esto? Obedeciendo su palabra, escudriñando la Santa Escritura, para que sea glorificado el Cristo de la gloria, aquí en la tierra, ante los hombres y ante tu vida, mi querido hermano. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Sea bendito su nombre. Mis queridos hermanos, gloria a Dios. Luego en el versículo 18 y en los de adelante nos indica nuestro Señor Jesucristo diciéndole a Pedro, de cierto te digo, cuando tú eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde tú no quieres ir. Mis queridos hermanos, nosotros que todavía estamos relativamente jóvenes y que tenemos poder y fuerza que nos da el Espíritu Santo de Dios, pudiendo ir donde el Señor quiera que nosotros vayamos a hacer su obra, predicando y enseñando la poderosa palabra de Dios. Y como en este tiempo estamos haciendo, enseñando el Evangelio de Juan, viendo su deidad, viendo la glorificación de Jesucristo, mis queridos hermanos, porque ya cuando no tengamos fuerzas físicas, cuando este cuerpo se siga desgastando día a día, mis queridos hermanos, ojalá que no sea tarde y recién quieras tú hacer la obra de Dios. Conozco muchos cristianos que ya teniendo edad muy avanzada, 60, 70 años, que no se pueden muchos de ellos mover ni caminar, quieren hacer la obra de Dios. Ahora que eres joven todavía, mis queridos hermanos, que tienes fuerza, anda y apacienta las ovejas. Anda y apacienta los corderos, mis queridos hermanos. Apacienta los corderos, el rebaño de nuestro Señor Jesucristo. Sea bendito su nombre. Luego tenemos más adelante que nos dice, cuando Pedro vio a Juan y le pregunta al Señor Jesús, el versículo 20, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba
tanto, es decir, al apóstol Juan le dijo, el mismo que estaba en la cena, recostado al lado de él, le había dicho, Señor, ¿quién es el que te da a entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo, Jesús, Señor, ¿y qué de este? Miren, una vez que nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro que cuando esté ya de edad, las personas lo llevarán de un lugar a otro, incluso lugares que él no quiera ir, estaba anunciando la muerte de Pedro. Y Pedro enseguida, al escuchar esto, lo vio al apóstol Juan, al apóstol amado, que se le recostaba en el pecho de nuestro Señor Jesucristo, y le dice Pedro a nuestro Señor Jesucristo, ¿y qué de este? ¿Y qué pasa con Juan? Se refería. ¿Y qué le dice nuestro Señor Jesucristo en el versículo 22? Si quiero que este se quede mientras, dice, versículo 22, Jesús les dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sigue tú. Le dice, mis queridos hermanos, Pedro, ¿qué te importa a ti si el apóstol Juan queda vivo hasta la segunda venida de Jesucristo? Tú no te preocupes por eso, mis queridos hermanos. Hermano que hoy me escuchas, tú no te preocupes por las circunstancias que estás pasando. Simplemente tú debes es seguir a Jesucristo, como dice aquí, sígueme. Sígueme. Que los frutos que te da el Espíritu Santo estén siempre en tu vida. Y que las personas que están a tu alrededor, donde tú vives, donde tú te desenvuelves, vean a Cristo formándose cada día en ti. Que vean las misericordias, que vean el amor de Jesucristo reflejado en ti. Sea bendito su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Terminando, mis queridos hermanos, en el último versículo debido al tiempo. Versículo 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribirían una por una, pienso que ni aún el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Gloria al eterno nombre de Jesucristo. Amigo que me escuchas, si se escribiesen todas las cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo, dice su palabra aquí, que no cabría literatura alguna en este mundo. Pues tendríamos muchos libros que hablen de nuestro Señor Jesucristo y sus maravillas. Pero el Señor nos bendijo, dejándonos este precioso instrumento, este precioso manual de vida, llamada la palabra de Dios, para que tú, mis queridos hermanos, edifiques tu vida primero y luego a los demás. Sea bendito su nombre. Entonces, mis queridos hermanos, en esta bella tarde, viernes 18 de octubre, terminamos el Evangelio de Juan. Realmente ha sido un tiempo de mucha bendición durante estos 10 meses en que el Señor nos ha inquietado a través de su Santo Espíritu para que estemos terminando el Evangelio de Juan en esta tarde, mis queridos hermanos. Donde hemos visto la encarnación de Jesucristo, donde hemos visto en todo el Evangelio los testimonios que dio nuestro Señor Jesucristo, sus obras, sus palabras, donde Él puso en evidencia sus testigos, sus discursos en el aposento alto, las palabras y las bendiciones que le daba al mundo que aún no lo conocía. Y aquellos que lo conocieron, que lo aceptaron, le dio potestad, le dio dominio ya de ser declarados hijos de Dios. Nos dio esa autoridad, mis queridos hermanos. Hoy somos hijos de Dios. Amigo, amiga que me escuchas, si tú todavía no has aceptado a Cristo, yo quiero orar por ti. Para que tú vengas también a formar parte de la familia de la fe. Y obtengamos y tengamos la vida eterna a través de Jesucristo, mis queridos hermanos. Sea bendito su nombre. Vamos, únete conmigo en oración. Y repite conmigo: Padre, en este precioso día vengo reconociendo que soy un pecador. Reconozco y conozco que Jesucristo murió por mí, que es mi Salvador y mi Redentor. Y desde este momento lo acepto en mi vida, Padre Santo. Oh, ven Espíritu Santo de Dios a mi vida. Cámbiala de los pies a la cabeza, Señor. Que sea una criatura nueva y que las cosas viejas queden atrás y que me hagas una nueva persona.
convertida realmente, Señor, siguiendo tu voluntad y siguiendo, Señor, tus pasos. Te acepto en mi vida de hoy en adelante y haré, Señor, tu obra, como tú nos dices aquí en tu palabra. En el nombre de Jesús, para tu gloria, Señor, lo hacemos. Amén y amén. Mi querido amigo, si tú has aceptado a Cristo en tu vida a través de esta pequeña oración, yo quiero invitarte a que tú te congregues, mis queridos hermanos, en una casa de oración que esté muy cercana a tu casa, pero cristiana, y donde se predique y se enseñe la verdadera palabra de Dios, donde la doctrina sea una doctrina realmente que sea revelada a través del Espíritu Santo de Dios, mis queridos hermanos. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Hay vino celestial en esta tarde, mis queridos hermanos, porque hemos culminado un tiempo de bendición, donde enseguida se abre otro. Aleluya. Sea bendito el nombre del Señor. Viva el Santo de Israel. En los próximos días les estaré informando qué otro libro, qué otro texto estaremos estudiando, mis queridos hermanos. Pero antes quiero preguntarte y quiero que dejes, por favor, mi querido hermano, a través del chat, de los mensajes, ¿qué texto bíblico te gustaría estudiar? ¿Acaso el libro del Génesis? ¿Acaso el libro del Apocalipsis? ¿O cualquier otro libro? Que sea el Espíritu Santo de Dios, cuando estés en oración, pídele al Padre, como yo lo estoy haciendo, en el nombre de Jesucristo. Y será el Espíritu Santo de Dios que nos revele en este tiempo qué es lo que quiere de nosotros, mis queridos hermanos, para estudiar y escudriñar otro evangelio, tal vez otro texto de la bendita palabra de Dios, sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Pongámoslo en oración y pon también tu petición en el chat, aquí. Deja, mis queridos hermanos, tu mensaje de qué es lo que quieres tú estudiar, mis queridos hermanos, para que nos acerquemos cada día más al Señor Jesús. Amados hermanos de la fe, amigos, yo me despido ya en esta hora, cuando ya hemos pasado las 18 horas. No te quiero cansar más. Espero tus comentarios aquí en las redes sociales, tanto en el Facebook como en el canal de YouTube, para que se siga edificando el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, exaltándolo siempre, y que se edifique también tu vida. Nos despedimos, mis queridos hermanos, no sin antes decirles que Jesucristo siga formándose cada día en tu vida, mis queridos hermanos, y en mi vida. Un saludo a cada uno de aquellos hermanos que se van conectando. Un saludo a todos. No quiero que nadie se me resienta, pero un saludo a todos, porque está muy lejos la cámara para nombrar a cada uno que se han conectado, ¿verdad, mis queridos hermanos? Pero un saludo de manera especial a mis amigos y mis hermanos en Cristo de la provincia de Cotopaxi, en la radio del Señor, que es Cristo es poder. Nos despedimos. Sea glorificado el nombre del Señor Jesús. Nos quedamos bendecidos, y será cuando el Espíritu Santo de Dios interceda y nos inquiete, mis queridos hermanos. Quedamos despedidos, porque Él es digno de suprema alabanza. Gloria a Dios. Gloria a Dios.